Buenos días, tardes o noche. Mi nombre es Genaro Jiménez Mateo, perteneciente a la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy vengo a presentar la unidad 2, correlación y regresión, de Estadística Inferencial 2, que le imparte el profesor Juan José Morales Ibarra. El contenido de esta presentación son 4 temas. Es la correlación, regresión, variación e intervalos de predicción y la regresión múltiple. Como primer tema, pues tenemos la correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los dos valores de la otra. Es decir, que cuando nosotros tenemos un valor de x y un valor de y, cuando el valor de x aumenta, y aumenta. O cuando x aumenta, y disminuye. Es decir, que existe una relación entre los dos. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados x y y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Tenemos las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, que -1 es menor o igual que R y R es igual o menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores X y el valor de R no sufrirá cambios. Es decir, que podemos poner el valor de X primero o el valor de Y primero. No importa, siempre el valor no va a sufrir cambios. El valor de R mide la fuerza de la relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de la relación que no sea lineal. Y el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar de manera drástica. Tenemos aquí el primer ejemplo, que tiene como título Tamaño del cerebro e inteligencia. El ejemplo dice lo siguiente. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Stanley Brain Size, Heat Size and Intelligence, Quantity of in Manoschiotic Twins. De Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Y nos da la pregunta: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes y nos están dando los datos. El tamaño del cerebro en centímetros cuadrados y el tamaño y el número de coeficiente intelectual. Nos dice que el 96.5 del tamaño nos da un coeficiente intelectual de 90 y uno de 1030 centímetros cuadrados 86. Como queremos saber si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, pasamos estos valores a Minitab. Aquí tenemos todos los valores. Tenemos el primer grupo, que es el tamaño del cerebro, y el segundo, que es el coeficiente intelectual. Vamos a nombrar este X y este Y. Primeramente nos vamos a estadística básica, y nos vamos a donde dice correlación. Aquí la correlación nos dice que es medir la fuerza de la fuerza y dirección de la relación entre dos variables. Damos aquí y seleccionamos las dos. No importa cuál va primero, cuál va segunda, como nos dice el ejemplo, no, como nos dice las propiedades, el valor de R no se va afectado por la elección de X o Y. Muy bien. Una vez que tenemos, nos damos opciones y lo vamos a medir por la relación de Pearson. Vamos a ver por el valor de R también. En este caso, pues lo vamos por el valor de Pearson.
Y como no nos dieron nivel de significancia, vamos a agarrar uno de 0.005 y un nivel de confianza de 0.95. Le damos a aceptar y nos vamos a guiar por el valor de P, como antes dijimos, para ver si hay correlación o no hay correlación. Esperemos que cargue. En algún caso nos llega a dar un nivel de correlación cercano al 1, es decir, que la correlación va a ser positiva. Y si nos va a dar un valor de correlación negativo, es decir, que la correlación va a ser negativa. Cuando la correlación es positiva, tanto cuando el valor de X sube o sufre un cambio, el valor de Y también sufre un cambio. Es decir, que si el valor de X aumenta, el valor de Y aumenta. Cuando es negativa, cuando el valor de X aumenta, el valor de Y disminuye. O cuando el valor de X disminuye, el valor de Y aumenta. Muy bien. Primeramente nos da gráfica de matriz del tamaño del cerebro, coeficiente intelectual. Aquí nos dando un valor de R de 0.179, un intervalo de confianza de menos 0.508 y 0.727. Vemos cómo están todos los puntos aquí distribuidos. Ya habíamos dicho que cuando el valor de R, como nos marca la propiedad, el valor de R siempre está entre menos 1 y 1. Aquí dice, como sabemos, la correlación está casi pegada a más 1, pero pues aún así no se puede decir que hay correlación, ni positiva ni negativa. Solamente así, y vamos aquí, y aquí nos da el método, tipo de correlación Pearson y filas utilizadas 10. La correlación, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, coeficiente intelectual de 0.179. Habíamos dicho que íbamos a utilizar un valor de P de 0.05. Está dando un valor de 0.169. ¿Y qué pasa cuando hay un valor mayor a 0.05? Es decir, que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir, la hipótesis nula nos decía que, no había correlación y la hipótesis nula nos decía que sí había correlación. Es decir, que no había suficiente para decir que hay una correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Queremos ver más detalles, nos vamos a gráfica de dispersión y le vamos a dar aquí con correlación. Le damos a aceptar. Vamos a elegir los tamaños X y Y. Vamos a poner que cuando hay un valor, cuando X es el coeficiente intelectual, el valor de Y sufre cambio. Y vamos a darle a aceptar. Vamos a mostrar esta gráfica. Este es el ajuste de regresión, tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, 966.8, más 1.121 coeficiente intelectual. La red R cuadrada es de 3.2%. Esta gráfica de dispersión nos ayuda a ver cómo están distribuidos todos los puntos. Aquí hay un valor que se fue hasta arriba, cómo están distribuidos. No hay una distribución que nos muestre que la correlación sea positiva o negativa. Es decir, correlación. Si queremos ver más detalles, nos vamos a asistente, nos vamos a regresión. Y aquí vamos a elegir regresión simple. Como dijimos, columna Y vamos a elegir tamaño del cerebro, columna X, coeficiente intelectual. O podemos elegirlos al revés.
que podemos decir que el tamaño del cerebro afecta el coeficiente intelectual. Le vamos a dar lineal, nivel que significa 0.05, como dijimos, porque no había un valor alfa, que no nos habían dado un valor de p en el problema. Ok, nos dan esto, y aquí podemos ver, dice, relación para coeficiente intelectual versus tamaño del cerebro en cuadrado, y por resumen, x coeficiente intelectual y y coeficiente intelectual y x tamaño del cerebro. ¿Existe una relación entre x y y? Aquí como el valor de p es de 0.062, nos dice que no. Como bien nos dicho, que no hay correlación. La relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no está estadísticamente significativa. P es menor que 0.05. Es decir, que como nos dio un valor de P de 0.62, no hay evidencia suficiente para decir que tenemos correlación. Seguimos viendo el porcentaje de variación explicado por el modelo. El R cuadrado, que es 3.21, está a un nivel bajo. No está en un nivel alto. El R cuadrado indica que también la línea de regresión sea ajustada a los datos. Específicamente, mide qué proporción de la variación en la respuesta Y es explicada por las variables X representantes en el modelo de regresión. Mientras mayor sea el valor de R cuadrado, mejor se ajustará a la línea de regresión de datos. Muy bien, seguimos aquí con la correlación entre X y Y, que es lo importante en lo que queremos ver. Y tenemos que nuestro valor es 0.18 y está aquí en esta zona donde está el color blanco. Y nos dice que no hay correlación, aquí dice sin correlación. Si el valor estuviera en este lugar, nos diría que había un negativo, una correlación negativa, como antes lo había mencionado, que si el valor de Y sube, el X baja o viceversa. Y si fuera positivo, cuando el valor de X subiera, el valor de Y también, o viceversa. Dice la correlación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cuadrados no está estadísticamente significativa. P es menor que 0, P es mayor que 0.05. Okay. Tenemos la gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Nos está dando la ecuación. Y es igual a 71.83 más 0.02862x. Y nos está dando cómo está disperso los puntos sobre la recta. Y aquí nos está dando esto, la ecuación ajustada en el modelo lineal se describe la relación entre x y y nos está dando la ecuación. Muy bien. Seguimos bajando. Tenemos esta otra gráfica, en donde nos muestra igual la ecuación y nos muestra que hay un valor atípico, que es este valor. Este 1285 el tamaño y el nivel intelectual 102. Como se mencionan las propiedades, si existe un solo valor atípico, altera toda la correlación. Y aquí nos está dando el estadístico R cuadrado ajustado, modelo de selección lineal 0% y modelo de alternativo cuadrático 0%. El valor de P del modelo es igual a 0.620, en el cuadrático 0.486. Valor de P término lineal 0.620, el cuadrático 0.279. El valor de P término cuadrático pues no tiene, digo el lineal no tiene, y el cuadrático 0.185. Y la división estándar de los residuos en la lineal 15.024 y en el cuadrático 14.726. Seguimos bajando. Tenemos aquí el de los residuos. Regresión para el coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro en estímulo cuadrado. Informe diagnóstico y los residuos versus valores ajustados. Aquí vemos cómo están. Seguimos bajando. Y tenemos aquí el informe de predicción. La línea ajustada roja muestra el valor pronóstico de Y para cualquier valor de X. Y las líneas con discontinuos azules muestran el intervalo de confianza, el intervalo de predicción del 95%. Y aquí nos está dando, como pusimos solamente 10 valores, nos está dando la predicción de cuántos serán todos estos.
Es decir, que, por ejemplo, cuando X sea 1005 y Y 100.59, el intervalo de predicción va a estar en 62.939 y 138.25. Nuestros valores de predicción. Y por último, tenemos esta parte, que es la tarjeta de informe. A continuación de datos, el tamaño de la muestra n de 10 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de relación con R cuadrado y R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben realizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más. Y nos están dando todas las conclusiones. Entonces, respondiendo la primera pregunta, que nos dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, podemos decir que no hay evidencia suficiente para decir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, porque el valor de P es mayor a 0.05. Es decir, que la hipótesis nula nos dice que es diferente y la hipótesis alterna que sí hay correlación. La hipótesis nula que no hay correlación, es decir, que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y la segunda pregunta nos dice, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? No, ya como no hay correlación, no se puede decir que si el valor del cerebro entre más grande sea, mayor sea el nivel de coeficiente intelectual, o si el nivel del cerebro entre más grande, el nivel de coeficiente intelectual aumenta o disminuye. Es decir, que no hay ni una relación positiva ni una correlación negativa. Y podríamos concluir esas preguntas. Vamos con el ejercicio que se llama calentamiento global. El, perdón. El ejercicio dice lo siguiente. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos de Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Vamos a pasar los datos a mi tab, acá los tengo. Y vamos a irnos primeramente a estadística básica, y en el apartado donde dice correlación. Aquí nos dice que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Es decir, que si entre más temperatura y la temperatura afecta el dióxido de carbono por partes de millón. En opciones, pues nos vamos por reacción de Pearson y 95% y un nivel de dificultad 0.05, porque en este ejercicio no nos están dando un valor. Muy bien, esperamos que cargue. Muy bien. Primeramente nos da esta gráfica de matriz de la temperatura. Y aquí nos está diciendo que R es igual a 0.895 y el intervalo de confianza va a ser entre 0.528 y 0.974. Aquí este valor está más pegado ya al 1. Es decir, que como que si hay evidencia más acertada a que sí existe una correlación. El valor de R está más al 1. Aquí nos está dando el método con el que se hizo el tipo de correlación Pearson y que lo utiliza a 10. El CO2 por partes por millón y la temperatura en grados centígrados nos está dando que este 0.892 está más acercado al 1. Es decir, que si entre más temperatura, podría decirse que entre más temperatura, mayor dióxido de carbono se produce. Pero, para tener una conclusión más concisa, primero vamos a hacer una gráfica, vamos a hacer con regresión, le damos a aceptar, pero se cargue. Dijimos que el valor X va a ser la temperatura y la variable Y va a ser el dióxido de carbono. Vamos a aceptar.
y nos va a dar esto. Como vemos, si hay una correlación. Como dijimos, el ajuste de regresión cuadrada, partes por millón, es igual a menos 624.9 más 70.7 temperatura grados centígrados. La R cuadrada es 79.6%. Como vemos, aquí si hay una correlación, más, se puede ver apreciar más. Aquí está la temperatura centígrados y el dióxido de carbono, y vemos cómo van juntos. Le vamos a aceptar. Y por último, vamos al asistente. En el apartado de regresión, a regresión simple, por una y vamos a poner temperatura y la x por la revés. Vamos a poner temperatura en y. Ahí está. Vamos a dar lineal y aceptar. Aquí nos está dando el informe de resumen. Como vemos, Y va a ser el coeficiente, el dióxido de carbono por partes por millón y X temperatura en grados centígrados. Existe una relación entre X y Y. Tenemos un valor menor a 0.01. El valor de P es menor a 0.01. Es decir, que sí hay una relación. Aquí está. Si hubiese sido mayor 0.05, no habría una relación. Pero en este caso sí, porque el valor es de 0.05, el valor de P. El porcentaje de variación explicado por el modelo nos está dando que R cuadrada es igual a 79.56. Es decir, que está a un valor aproximadamente alto. El modelo de regresión puede explicar 79.6% o 16% de la variación en coeficiente de dióxido de carbono por parte del millón. Esta es la que nos interesa más, es la correlación entre Y y X. Tenemos un valor positivo perfecto, es decir que sí existe una correlación. La correlación positiva, R es igual a 0.89, indica que cuando la temperatura en grados centígrados aumenta, el dióxido de carbono por partes por millón también aumentará, como antes había mencionado. Es decir, que hay una correlación positiva. Y entonces, el ejercicio nos decía, existe una correlación lineal entre la temperatura de la concentración entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Podemos decir que sí, que si hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir, que si hay información suficiente para decir que hay una correlación. Cuando la temperatura aumenta, el dióxido de carbono también. Nos da la gráfica ajustada por el modelo lineal, es igual a menos 694.9 más 72.87 por X. Nos está dando, como ya te vimos, la gráfica. Vemos cómo van correlacionadas. Y la ecuación ajustada por modelo lineal describe la relación entre X y Y, como antes vimos la ecuación. Y si el modelo ajusta adecuadamente los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir dióxido de carbono parte por millón para un valor de temperatura en grados centígrados, o hallar configuración de temperatura en grados centígrados que corresponda a un valor o rango de valores deseados para el dióxido de carbono parte por millón. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea causa de Y. Seguimos bajando. Y tenemos aquí ya el informe de la sesión de modelo. Tenemos la gráfica ajustada, tenemos el R cuadrado, en el modelo lineal va a valer 77.01, el cuadrático 74.52. El valor de P modelo es igual a 0.01 y en el cuadrático 0.03. El valor de P término lineal 0.01 y en el cuadrático 0.635. La distribución estándar de los residuos en el lineal no tiene y en el cuadrático 0.654. Y la dirección estándar de los residuos 9.243 y 9.730 en el cuadrático. Estadísticamente significativa, P es menor que 0.05. Y tenemos la gráfica de los residuos. Como vemos aquí no hay ningún valor atípico.
Y tenemos el informe de predicción. Como vemos aquí todos los valores van en correlación y aquí tenemos todo el pronóstico. Nos dice que cuando la temperatura sea de 14.37 y la Y, que es el dióxido de carbono, de 352.27, tenemos un índice de predicción del 95% y nos dice que va a estar entre 329.2 y 375.43 el dióxido de carbono. Y por último aquí tenemos las conclusiones. Nos dice que el tamaño de la muestra N10 no es lo suficientemente grande, pues como ya sabemos que debe ser un poco mayor. Y no están todas las conclusiones. Entonces, en este... Ok, entonces, vaya contestando la pregunta. Dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Como vimos, sí existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir, que sí existe evidencia suficiente para decir que si hay correlación entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Entonces, pasamos a la siguiente tema. Vamos con el siguiente tema, que es regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamado variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y que es llamada variable de respuesta o variable dependiente. Tenemos las definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia por una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. También para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es una diferencia entre el valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de las variables X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos XY menos Y. Tenemos el ejemplo que es edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presenta la edad de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de los residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Estos valores los tenemos ya en Minitab. Ok, datos de hombres. Primeramente, veamos si tiene una correlación. Nos vamos a estadística básica, a correlación. Y nos dice el problema que 40 edades y el tamaño de la cintura, que la edad va a representar el tamaño de la cintura. Aquí ponemos esto igual. Y nos da la siguiente gráfica de matriz de hombre, tamaño de cintura. El intervalo de confianza es el 95% para correlación de Pearson. Vemos cómo está distribuido todo. R es igual a 0.145, el intervalo de confianza es 0.724, 0.916. Como R está más cercano a 1, es decir que hay una correlación positiva.
y lo podemos ver aquí con un coeficiente de correlación 0.845. Es decir, que hay una correlación positiva. Cuando el número el tamaño de la cintura aumenta, el del hombre tiene también a aumentar. Nos pide también, primeramente, terminar la gráfica. Para esto vamos a estadística, a regresión, pero nos vamos aquí a gráfica de línea ajustada. Para Y vamos a poner tamaño de la cintura y para X edad del hombre. En gráficas vamos a poner 4 en 1, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Muy bien. Aquí nos está dando el tamaño de la cintura. Va a ser igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. El resumen del modelo. S es igual a 5.58772, R cuadrado 71.41 y R cuadrado ajustado 70.66. El análisis de la varianza queda de la siguiente manera. Regresión, el GL es 1, SC 2963.20, el MC 2963.20, el F 94.91 y P es igual a 0,00. Cuando tenemos un valor igual a 0,0 que es menor que 0.05, entonces decimos que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que nos dice que sí hay una correlación. El error GL marca 38 y el CC 1186.46. El total GL 39 y SC 4149.66. Nos está dando la gráfica también de línea ajustada. Vemos cómo están los valores correlacionados. Bien, sigamos. Y vamos con las gráficas de residuos. A ver, aquí nos pide que obtengamos la ecuación de regresión. Ya la obtuvimos. Y nos pide que obtengamos una gráfica de residuos. Y aquí la tenemos 4. Vemos cómo están todos dispersos sobre la recta. Aquí en un histograma. Y vemos. Muy bien, el siguiente punto nos pide cuál sería el tamaño de la cintura a un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. Para esto vamos a utilizar una calculadora. Ahora tenemos ya nuestra ecuación, que es esta, y nos pide una edad de 20 años. Si tenemos 56, 59.64 más 0.6259, vamos a multiplicar por 20, es lo que nos pide. Pide cuál sería el tamaño de la cintura con este valor. Con 20 años sería de 72.158. Nos pide también calcular para la edad de 40 y el tamaño de la cintura va a ser de 84.60. Y para la edad de 60 años, que también nos pide, la cintura va a ser de igual a 97.194. Es decir, como vemos, entre más va aumentando la edad, la cintura va aumentando también. Es decir, que sí existe una correlación. Podemos resolverlo también mediante el asistente. En regresión, nos vamos a regresión simple. Y en Y vamos a poner el tamaño de la cintura y en X el del hombre. Dejamos todo igual, le damos a aceptar y vemos aquí cómo todo está. ¿Existe una relación entre X y Y? ¿Y y X? Sí, porque es menor a 0.01. La relación entre el tamaño de la cintura y el hombre y edad del hombre es estadísticamente significativa. P es menor a 0.05. El modelo de regresión puede explicar el 71.41% de la evaluación del tamaño de la cintura del hombre. Es alto o medianamente alto. Y correlación entre X y Y, vemos que sí, es positivo perfecto, es 0.80. En la correlación positiva R 0.85 indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura de centímetros también aumenta. Y aquí vemos también la ecuación. Si seguimos bajando,
nos da esta gráfica de línea ajustada. Vemos que hay un valor atípico, la cintura es de 103.3 y la edad es de 73 años. Seguimos bajando y vemos la gráfica de residuos, cómo está todo, los valores positivos y los valores negativos y los valores de predicción que antes habíamos calculado con la calculadora. Vamos a poner 60 años, es 97 la cintura, está entre los intervalos de predicción entre 85.31 y 109.09. Cuando es de 20, la edad, la cintura es 72.62, que es la ya pronosticada. Los intervalos de predicción son 60.24 y 83.789. Y que también tenemos esta, que nos dice que su muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación de la fuerza de relación. Es decir, que es buena. Muy bien. Contestando este ejercicio, nos vamos al siguiente, que es edad y tamaño de la cintura en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura por una mujer de 18, 36 y 54 años. Eso, vamos acá, de la misma manera, vamos a ver si tiene correlación. Vamos aquí, ponemos edad de mujeres y cintura, le damos a aceptar. Vamos a esperar que cargue. Muy bien, aquí tenemos la gráfica, cómo está todo disperso. Todo está distribuido. R es igual a 0.88 y el índice de errores de confianza es de 0.763 y 0.928. Si hay una correlación, como podemos ver, el coeficiente de correlación. Aquí no podemos verlo. Entonces vamos a ver que si hay una correlación, que está cercano al 1. Y para sacar la ecuación, nos vamos a regresión y gráfica línea ajustada. Vamos a poner aquí cintura de la mujer y la edad de mujer, porque sí influye. Vamos a opciones, dejamos todo igual. En gráficas vamos a poner 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar. Y esperamos que se nos genere esto. Esta es la ecuación de regresión que estamos buscando. Cintura en centímetros mujeres igual a 54.12 más 0.895 por la edad de la mujer, que es lo que nos pide aquí, que es la ecuación de regresión. Ahora vamos a buscar, vamos a ver gráficas de residuos. Gráficas de residuos, y seguimos viendo, las vamos a encontrar acá. Estas son las gráficas de residuos que nos piden. El valor ajustado, el residuo y órdenes de reobservación. Vemos cómo están distribuidos, cómo hay distribución tanto en negativo como en positivo, cómo están distribuidos. También podemos ver acá la gráfica línea ajustada, donde igualmente nos dan la ecuación, cómo están distribuidos pues, en la red. Vemos que sí hay una correlación. Muy bien. También vemos que el S es 5.8419, el R cuadrado es 75.35 y el R cuadrado ajustado es 74.70. Análisis de varianza por la fuente, regresión GL1, SC 3963.79, MC 3963.79, F 116.15 y P el valor es igual a 0. El error de GL38, el SC 1996.85 y el MC 34.13. Para el total, tenemos que GL es igual a 39 y SC 5260.64. Entonces, como ya tenemos nuestra ecuación, estando aquí, podemos sacar los valores que nos pide. Está pidiendo valores de 18, 36 y 54. 54.12 más 0.95 por unidad de 18. El tamaño de la cintura va a ser igual a 68.69. Cuando la edad sea de 36,
36, el tamaño de la cintura va a ser igual a 83 centímetros, punto 262. Y por último, cuando sea 54, el tamaño de la cintura va a ser de 97. Como vemos, si hay una correlación. Cuando aumenta la edad, aumenta el centímetros de la cintura. Podemos usarlo también en asistente, en regresión. Vamos a regresión múltiple. Regresión simple, perdón. Ponemos aquí cintura de mujeres y edad de mujeres, lineal, y le damos a aceptar. Y aquí vemos en esta gráfica cómo nos dice que P es menor a 0.001, es decir, que sí hay una relación. La relación entre la cintura en centímetros de mujeres y edad de mujeres es estadísticamente significativa. P es menor a 0.05. El porcentaje de variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicar 75.35% de la variación en la cintura de centímetros de mujeres. Es medianamente alto. Y si existe correlación entre Y y X, sí. La correlación positiva R es igual a 0.87, indica que cuando la edad de mujeres aumenta, la cintura de mujeres también tiende a aumentar. Vemos igual vemos la gráfica, cómo está distribuida la ecuación en la gráfica. Vemos aquí los valores que son atípicos, son 3 puntos fuera, los valores de residuos, 4. Y vemos esto que esto es de predicción. Nos pidieron un valor del 18 y nos da, pero en 17.5 es 68.26 la cintura. Y están nuestros índices, nuestros intervalos de predicción del 95. Y así es como se resuelve este ejercicio. Bueno, ahora vamos con el siguiente tema, que es variación e intervalos de predicción. Tenemos las definiciones. La definición total de XY es la distancia vertical de Y menos la media de Y, que es la distancia entre el punto X y Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La división explicada es la distancia vertical de Y menos Y, es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y también se conoce como residuo. Tenemos lo que es la desviación. Desviación total es igual a la desviación explicada más desviación sin explicar, como lo vemos aquí abajo, como se representa. Mientras que la variación la variación total es igual a la variación explicada más variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La desviación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Para entender más sobre estas definiciones, tenemos el ejemplo: peso y consumo de combustible en autos en carretera. Se realizó un estudio en donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carreteras en millas por galón. Primeramente, debemos determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Vamos a ver si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que hay una correlación lineal entre el peso de los automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera. Y la 3, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el consumo de combustible en carretera? Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Estos valores ya lo tenemos aquí en Minitab. Tenemos la marca, modelo, peso, libra, longitud, frenado, cilindro, desplazamiento, ciudad, millas, galón, carretera, millas, gas invernadero, entre otros. Muy bien. Primeramente nos vamos a estadística, a regresión y a regresión de línea ajustada. Estadística, regresión, ajustar modelo de regresión. Ok.
Primeramente, nos dijo que vamos a utilizar solamente, ok, datos variados en libras, cantidad de combustible en carretera, ok. Y aquí vamos a ocupar el peso en libras solamente. Aquí en modelo le vamos a dar que aceptar todo, aceptar. Lo único que vamos a cambiar es en gráfica y vamos a poner 4 en 1 aquí, aceptar y aceptar. Y vamos a hacer el siguiente estudio. Muy bien. Esperamos que cargue. Muy bien. Nos está dando la ecuación de regresión. Carretera en millas por galón, 50.50 menos 0.005869 por peso de las libras. Muy bien. Tenemos los coeficientes. Término constante, coeficiente 50.50 es del coeficiente 2.85, valor de T 17.66, valor de P 000 y FIF 000. El peso en libras menos 0.005869, el CUEF 0.0786, valor de T menos 7.47, valor de P 000 y FIF 1, que es moderadamente correlacionado. Como los valores de P son menores 0.05, entonces podemos decir que hay evidencia suficiente para, para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que sí existe una correlación. Tenemos el modelo, el resumen del modelo, ese donde 2.19498, la R cuadrada 65.02, el R cuadrado ajustado 63.86% y el R cuadrado predicho 60.96. Este que tenemos aquí de 63.86 es la respuesta a la pregunta 3. Aquí tenemos donde nos pregunta qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Va a ser igual a 63.86, que es el R cuadrado ajustado. Ok, ya tenemos el inciso 3. Vemos el análisis de varianza, tenemos regresión L1, SC ajustada 268.68, el MC ajustado 264.680, el valor de F 55.77 y el valor de P 0. El peso en libras GL1, SG ajustada 268.68, MC ajustada 268.68 y valor de F 55.77. Nuestro valor de P es igual a 0. Para los errores, la falta de ajuste, perdón, para el error L30, CSG ajustada 54.538, DMC ajustada 4.88. Falta de ajuste 29, SG ajuste 144 y LMC 4. Error por 1, 0 y 0 para los dos. Y el total 31 y LC ajustada 413.219. Tenemos el ajuste y diagnóstico para las observaciones poco comunes. Tenemos para la observación 24, va a ser el valor atípico, que es carretera millas por galón, 37, ajuste 28.52, residuos 8.47 y residuos estándar 3.93. Están dando también el diagrama de Pareto, en efectos estandarizados con alfa 0.05. Podemos ver este, que es el A, pues el libre. Muy bien. Y seguimos viendo, también nos dan todas las gráficas de residuos. Vemos aquí cómo están los valores. Este es el valor atípico que se mencionó anteriormente. Vemos cómo está compuesto el histograma, cómo no hay una distribución. Y cómo está el orden de observación y el valor ajustado. Muy bien. Ok, ahora el primer inciso, ya que tenemos esto, nos pide determinar el valor de coeficiente de corrección lineal. Para esto nos vamos a estadística básica y a correlación. Aquí en variables vamos a poner el peso en libras y carretera por millas. Le damos en opciones, 95, gráficas, 95, y le damos aceptar. Vemos que nos está dando la gráfica de matriz de peso en libras carretera millas por galón. El R es de menos 0.86 y el intervalo de confianza de menos 0.172 a menos 0.637. ¿Qué quiere decir con R menos 0.806?
Es decir, que si hay una correlación, pero la correlación es negativa. Es decir, que cuando una variable sube, la otra variable baja. Esta es nuestra respuesta a la pregunta 2. Aquí vemos más bien el método, tipo de correlación Pearson, la utilizada 32, y las correlaciones. La carretera millas por galón, peso libras, es de menos 0.806. Es decir, que se ve una correlación, pero negativa. Entonces, el cociente, ese va a ser el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí nos dice, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Y sí, como vimos, los valores de P dieron menor 0.05. Entonces podemos decir que si hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que sí existe una correlación, como aquí lo vemos en donde están los valores de P. Muy bien. El inciso 3 ya lo dijimos anteriormente. Y ahora vamos a predecir si un automóvil de 4.000 libras, cuál es el valor que predice el mejor consumo de sus combustibles en la carretera. Para esto nos vamos a ir a estadística, a regresión y predecir. Muy bien, el peso en libras cuando sea de 4.000 libras. Aquí en opciones vamos a dar todo igual, almacenamiento, todo igual, le vamos a dar aceptar. ¿Y cuál va a ser el mejor? Aquí tenemos la ecuación, como lo hemos visto anteriormente, con el peso en libras. Y esa va a ser la predicción. El mejor ajuste, el más óptimo, va a ser 27.0275, el ED de ajuste 0.4967, los índices de confianza, de intervalos de confianza, el 25% va a estar en 26.130 y 28.042. Los índices, los intervalos de predicción del 25% va a ser de 22.43 y 31.62. Esta va a ser la respuesta para el cuarta pregunta. ¿Cuál es el valor que predice el mejor, el consumo de combustible de carretera? Muy bien. Y ahora nos pide que para un automóvil que pese 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% del consumo de combustible de carretera. Aquí también igual, de esta manera nos está dando que va a hacer esto. 26.0130 y 28.042. Ese va a ser nuestros intervalos de confianza del 95%. Muy bien. Ahora vamos con otro ejercicio, que es estatura y peso en hombres. Pero antes, se me olvidó aquí, que también para resolver el de los autos, podemos hacerlo por medio del asistente. Regresión. Vamos a regresión simple. Y en Y vamos a poner el peso. Y en X vamos a poner carretera por milla. Le damos en lineal, le damos a aceptar. Muy bien. Aquí vemos cómo está, si existe una correlación entre Y y X, y aquí nos está dando que sí, porque es menor que 0.01. La relación entre el peso libre de carretera en millas por galón es estadísticamente significativa porque P es menor a 0.05. El porcentaje de variación explicado por modelo. El modelo de reacción puede explicar el 75.02% de la variación en pesos por libras. Muy bien, aquí como lo vemos. Y si hay correlación entre X y Y, sí, solamente que es una correlación negativa. Podemos ver la gráfica línea ajustada por medio lineal. Tenemos la ecuación y es igual a 6.857 menos 110.8 por X. Aquí tenemos la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación, como lo vimos anteriormente. Seguimos revisando y vamos a encontrar el informe de sección de modelo. Aquí tenemos los valores atípicos. Tenemos carteras millas por galón, 37, el peso es 3.745 y tenemos esta que es de 2.595. Podemos ver, seguimos bajando y aquí tenemos el de los residuos.
tenemos un residuo de 987.978 y un ajuste de 2.757. Los residuos. Y aquí está nuestra tabla de predicciones. Por ejemplo, cuando sea las millas de 30 el peso en libras de 3.532, el índice de predicción va a ser, intervalo de predicción va a ser en 2.906.8 y 4.128.4. Y si nos vamos hasta abajo, viene también la tarjeta de informe. Y ya aquí vemos que el tamaño de la muestra en el 32 no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de relación con R cuadrado y R cuadrado ajustado puede variar mucho. Para obtener la estimación más precisa se debe utilizar muestras grandes, normalmente 40 o más. Y pues aquí vemos todos los informes. Muy bien. Ok, vamos con el siguiente ejercicio: estatura y peso en hombres. Supongo que tiene valores variados que consisten en altura, las estaturas en pulgadas y en los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Muy bien, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre la estatura y los hombres a su peso. La variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación intervalo de la predicción del 95% para el peso en libras. Muy bien. Estos datos los pasamos a mitad. Aquí tenemos la edad, la estatura, el peso en libras, las cinturas, pulso latidos, presión sistológica en milímetros por Hg, presión diatólica, colesterol, índice de masa corporal, muslo, codo y muñeca y brazo. Muy bien. Primeramente nos vamos a estadística, a regresión y a gráfica de línea. Estadística, estadística, nos vamos a estadística, regresión, y ajustar modelo de regresión. En respuesta, nos está pidiendo que pongamos la estatura y el peso de los hombres. Poner estatura y acá abajo el peso. En gráficas, vamos a dar que nos dé 4 y 1, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Esperamos que cargue. Muy bien. Nos dio la ecuación de regresión. La estatura en pulgadas es igual a 58.00 más 0.599 pesos por el peso en libras. Nos está pidiendo. Tenemos los coeficientes. Tenemos la constante. El coeficiente de 58, el E del coeficiente 2.77, el valor de T de 20.95, el valor de P 0.00 y el phi 0. El peso en libras, coeficiente de 0.0599, el E del coeficiente 0.0159, valor de T 3.68, valor de P 0.001 y el phi 1. Con estos valores podemos decir que si hay evidencia suficiente para echar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que sí existe una correlación entre la estatura y el peso. Con eso contestamos la segunda pregunta, o el segundo inciso. Si seguimos bajando, tenemos el resumen del modelo. S es igual a 2.60872, R cuadrada es igual a 27.27, R cuadrado ajustado 25.36 y R cuadrado PRED es igual a 19.30.
Para la tercera pregunta que nos dice qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso, va a ser esto, del 25.36%. Muy bien. En el análisis de varianza tenemos que la regresión GL1 es C ajustada 96.98 y MC ajustada 96.98, el valor de F 14.25 y el valor de P 0.001. El peso en libras es igual a 1, el SG ajustado 96.98, el MC ajustado 96.98, el valor de F 14.25 y el valor de P 0.01. El error es de 38 y el SG ajustado 258.61, el total 39 y SG ajustada 355.59. Tenemos el ajuste diagnóstico por las observaciones poco comunes. Tenemos que hay datos atípicos en el 16, 17, 18. El 16, 69 pulgadas 71, ajuste 72.201, residuos menos 1.201 y residuo estándar menos 0.51. Para la observación 17, tenemos estatura pulgada 61.300, ajuste 68.564, residuos menos 7.284 y residuos estándar menos 2.83. Para el 18, tenemos estatura de pulgadas 76.200, 71.213 de ajuste, residuos 4.24 y residuos estándar 2.03. Muy bien. También tenemos un diagrama, el cual pues nos da el diagrama de proyecto para los efectos estandarizados con un valor de alfa de 0.05. Tenemos la gráfica de residuos para las pulgadas. Vamos a ver aquí dónde está, cómo están distribuidos el histograma, como hay un valor un poco atípico por acá, los residuos, el valor ajustado y la orden de observación. Ya contestamos dos preguntas. En la de ¿existe valor suficiente para sustentar la afirmación? Ya vimos que sí. Los valores son menores que el valor de P. ¿Y qué porcentaje y variación total del precio de los hombres? Vimos que es de un 25% aproximadamente. Ahora vamos a responder la primera pregunta. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para esto nos vamos a ir a a estadística básica y a correlación. Muy bien. Aquí vamos a poner primeramente la estatura y el peso en libras. Y le damos a aceptar. Aquí nos está dando la gráfica de matriz de estatura de pulgadas, peso en libras. Los intervalos de confianza del 25% por la correlación lineal. Tenemos un R de 0.522 y un intervalo de confianza de 0.252 a 0.717. Está más pegado al 1, es decir que hay una correlación moderadamente. Si vamos acá, tenemos que el método tipo de correlación que lo utilizado 40, pues en libras, 0 pulgadas, y este es nuestro coeficiente de correlación, 0.522. Este va a ser la respuesta aquí. En la primera, determinar el coeficiente de correlación. Ahora vamos a predecir. Tenemos que irnos a estadística, regresión y predecir. Le vamos a dar a aceptar. Muy bien. Aquí nos está dando la ecuación de regresión, peso libras, menos 138.6 más 4.55 por esto pulgadas. La configuración es la siguiente. Y nuestro ajuste va a ser 180.131. ¿Ok? El E de ajuste 4.11.8, el intervalo de confianza del 95% va a ser 171.79 y 188.47. Los intervalos de predicción del 95 va a ser 133.33 y 226.26. 926. Ok, si un hombre mide 60 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice el mejor peso en libras? Va a ser este, 180.71. Y en los intervalos de predicción, va a ser para el quinto, acá. ¿Cuál es la estimación del intervalo de predicción del 95%? Va a ser
171.793 y 188.47. Perdón, va a ser 173.307 y 226.926. Si nos ayudamos del asistente, también podemos hacerlo. Nos vamos a regresión. Nos vamos a regresión simple. Ponemos en la columna Y a peso, y en X la estatura lineal y le damos a aceptar. Aquí tenemos la... Ok, ¿tenemos si existe una relación entre X y Y? Sí, porque es menor a 0.01. La relación entre el peso libras y estatura pulgadas es estadísticamente significativa. Sí, porque P es menor a 0.05. El porcentaje de variación explicado por el modelo. Tenemos que R cuadrada es igual a 27.27. El modelo de regresión puede explicar el 27.27% de la variación del peso en libras. Y existe correlación entre X y Y. La correlación positiva R es igual a 0.52 indica que cuando la estatura de pulgadas aumenta, el peso también tiende a aumentar. Es decir, que sí existe una correlación. Aquí tenemos gráfica de línea para el modelo lineal y es igual a menos 138.6 y 4.553x. Es la ecuación. Seguimos bajando y nos encontramos esta. Es el informe de selección del modelo. Vemos que hay tres datos atípicos. Uno es el de peso de 176.7 y estatura de 61.3 pulgadas. Otro que es estatura pulgadas de 71.0 y peso en libras de 237.1 y estatura de 76.2 y peso en libras de 220.6. Vamos a aceptar y seguimos checando qué más tenemos. Tenemos también el de peso en libras, el informe diagnóstico. Vemos como hay un valor atípico. Y vemos nuestro informe de predicción. Vemos cómo está fuera un valor. Cuando tenemos una estatura de 72 pulgadas y un peso de 189.24 libras, el índice de predicción va a estar en 141.67 y 237. Vamos con el siguiente tema, que es regresión múltiple. Tenemos las definiciones. Existe una ecuación de regresión múltiple. Expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 hasta xk, perdón. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de dos datos muestrales es igual a y es igual a b0 más b1 por x1 más b2 por x2 más b que va hasta la suma de bk por xk. El objetivo es usar datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para obtener valores de la variable de respuesta y. Tenemos aquí el r cuadrado y r cuadrada ajustada. Tenemos que r cuadrada ajustada denota el coeficiente de múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple o los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado que r cuadrada es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con el valor de r cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación r cuadrada tiene como grave desventaja que a mayor número de variables incluidas se incrementa r cuadrada. La r cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es r cuadrada ajustada, para el número de variables y tamaño de la muestra. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es rendimiento de automóviles. El ejemplo nos dice lo siguiente: utiliza el siguiente conjunto de datos para el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón. Sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso automóvil, la longitud del frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétricas o cilíndrica. Primero vamos a determinar la mejor ecuación de regresión.
¿Cuál será el rendimiento de combustible de carretera para automóvil que pesa 400 libras, longitud de 1095 pulgadas y 142 de frenado, de 6 cilindros y de 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de la regresión. ¿Qué característica tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Muy bien. Pasamos los datos aquí, los abrimos en Minitab y aquí tenemos primeramente todos los datos. Tenemos la marca, el modelo, el precio libre, longitud, pulgadas, frenado de pie, cilíndrico, desplazamiento, ciudad milla, carreteras por galón y gas invernadero. Primeramente lo que tenemos que hacer es irnos a estadística. En la parte dice regresión, nos vamos a regresión y ajustar modelo de regresión. Ok, aquí como respuesta vamos a poner que nos dice aquí, que utilicemos el combustible en carretera en millas por galón, que sea la variable de respuesta Y. Y es lo que vamos a poner aquí. En predictores continuos, nos dijo que utilicemos el peso del automóvil, la longitud, el frenado, la cantidad cilíndrica y su desplazamiento. El peso, la longitud, el frenado, el cilindro, el desplazamiento. Ciudad no lo vamos a utilizar y el gas invernadero no. Nos está pidiendo más estas variables predictoras. Aquí en opciones no vamos a mover nada, vamos a mover aquí en gráfica. Le vamos a poner que sean 4 en 1. Y modelo, el modelo también aquí lo vamos a dejar igual. Le vamos a aceptar y le damos a aceptar. Muy bien. Aquí nos está dando la primera ecuación de regresión. Carreteras millas por galón es igual a 51.0 menos 0.00451 por el peso de libras menos 0.0170 longitud pulgadas menos 0.0028 fuera de pies, más 0.247 cilindros, menos 0.973 desplazamiento y capacidad de volumen. Muy bien. Bajamos y aquí tenemos los coeficientes. Tenemos el término, tenemos la constante, fíjense que el coef es 51.0, el L del coef es 12.3, el valor de T 4.15, el valor de P 0.00. ¿Ok? Que nos dice que es nuestro modelo de regresión múltiple. Y el FIF sabemos que es la inflación de la varianza. Si FIF es igual a 1, no están correlacionados. Si 1 es menor que FIF y menor que 5, moderadamente están correlacionados. Y si FIF es mayor a 5 o a 10, altamente son correlacionados. Muy bien, entendiendo esta parte, tenemos el peso en libras, nos da un coeficiente de 0.00451, un E del coef de 0.00206 y el valor de T menos 2.19. Nos está dando un valor de P de 0.037 y un valor de FIF de 6.29. Es decir, que estos están altamente correlacionados, el peso en libras. Y el valor de P es mayor a 0.005. A 0.05. Es decir, que si hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir, que si hay una variable eh, diferente, como nos pide acá en el problema, que si hay una variable que está correlacionada. Muy bien. Y aquí tenemos la longitud en pulgadas, un coef de 0.0170, un coef de 0.0848, un valor de t de menos 0.20 y un valor de p de 0.843 y un valor de FIF de 4.57. El frenado de pies nos está dando un valor de menos 0.0028, un valor del EE del coef de 0.0687, un valor de T es menos 0.04, valor de P de 0.968 y valor de 1.4. Los cilindros, el COEF 0.247, el L del COEF 0.704, el valor de T 0.35, el valor de P 0.729 y el FIF 7.14. Desplazamiento de capacidad de volumen
Está dando un valor de coef de menos 0.973, un E del coef de 0.994, un valor de T de menos 0.28 y un valor de P de 0.337 y un valor de FIF de 6.61. Aquí podemos ver que hay muchos valores por arriba del 0.05, que es nuestro valor de significancia. Pero si seguimos bajando, nos está dando también el resumen del modelo. Nos dice que S vale 2.29105, el R cuadrado 66.27, el R cuadrado ajustado 60.62 y el R cuadrado predeterminado 54.45. Tenemos los análisis de varianza igualmente, los vemos. Tenemos que la regresión es igual a 5, el SS ajustada 276.747 y la velocidad ajustada 55.3493 y el valor de F 10.54 y el valor de P 0.0000. Este valor de P nos ayudará a hacer nuestra ecuación más óptima. Como vemos, el único peso en libras es el único que está por debajo del 0.05, que nos dice que si hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, es la hipótesis alterna. Y vemos que estos valores están por arriba. Entonces, podemos eliminar unas dos y quedarnos con tres que estén por debajo. Por ejemplo, la longitud en pulgadas, el desplazamiento en capacidad de volumen y cilindros, por así decirlo. Nos están dando también valores como el error, que es 26, 136.479, 5.89, la falta de empuje, que nos está dando que es 25, 136.472 y 5.4589, el error puro de 1 y 0 y 0. Y el total son 31 y el DSC ajustada 413.219. El ajuste y diagnóstico para reversiones poco comunes. Dado observado 24, carretera por millas de galón 37, ajuste 28.91 y residuos 8.09. Residuos estándar 3.69. También nos está dando el diagrama de Pareto, efectos estandarizados. La respuesta es carretera millas por galón y aquí nos está dando todo. El efecto estandarizado. Es la línea de referencia en 2.056. A es peso en libra, B es freno de pies, B es freno de pies, la E es desplazamiento capacidad de volumen, la D es cilindros y la C longitud en pulgadas. Seguimos bajando y seguimos viendo. Y tenemos aquí las gráficas de residuos para la carretera de millas por galón. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal versus la de ajuste, tenemos los histogramas y el versus la orden. Tenemos los residuos y residuos ajustados. Y aquí vemos cómo está distribuido todo. Bien. Ahora nos pide el ejercicio determinar la mejor ecuación de regresión. Como dijimos antes, tenemos esta ecuación, pero hay variables que no están por encima del valor de P. Como tenemos estos valores, vamos a elegir unos tres para que sea regresión múltiple y no lineal. Vamos a eliminar lo más grande. Nos quedaremos con el peso en libras, con cilindros y con desplazamiento, capacidad, volumen. Y eliminaremos el freno de pies y la longitud en pulgadas. Para esto, y obtener la ecuación más óptima, vamos a estadística básica, a esta regresión y otra vez a regresión, y ajustar modelo de regresión. Aquí vamos a eliminar, como dijimos, eliminar el frenado de pies. Vamos a elegir solamente el peso en libras, cilindros y el desplazamiento en millas. Y le damos aceptar. Ok, esta es la ecuación más óptima que nos está dando. Carretera en millas por galón es igual a 48.24 menos 0.00470 peso en libras más 0.259 cilindros menos 1.048 desplazamiento de capacidad de volumen.
Aquí vemos que la constante ahora nos dio 48.24, 3.72, valor de T 12.97 y el valor de P 0.0 y el 0. El peso en libras, el valor de P nos dio ahora 0.08 menor y 4.33. El de cilindros también bajó a 0.699 y 5.81. Desplazamiento de capacidad de volumen igual bajo el valor de P a 0.157 y 5.77. Tenemos aquí el modelo. La R cuadrada también bajó a 54.47 y la R ajustada igual a 63.56. Aquí tenemos los valores y tenemos las gráficas. Ok, entonces, contestando la primera pregunta del ejercicio, que determina la mejor ecuación de regresión, ya la tenemos, que va a ser esta, que va a ser esta. Esta va a ser nuestra mejor ecuación. Ok, ahora nos pide cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para automóvil que pesa 4.000 libras, longitud 125 y 142 de frenado, 6 de cilindro y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Muy bien. Para esto nos vamos a ir igual a estadística, a regresión y nos vamos a ir a regresión y a predecir. Aquí tenemos carreteras aquí por lo. Tenemos el peso en libras. Nos está pidiendo un peso en libras de 4.000. Cilindros. Nos está pidiendo un valor de 6. Y el desplazamiento, un valor de 3.5. Tenemos y le vamos a dar aceptar. Pero aquí en opciones le vamos a dar igual y le vamos a dar aceptar. Muy bien. Utilizando la ecuación, nos está dando la configuración. Nos dice que la variable de peso libras, el valor de configuración de 4.000, cilindro 6 y desplazamiento 3.5. La predicción nos dice que el ajuste va a ser 27.3237, el E de ajuste va a ser 0.62, los intervalos de confianza del 95% van a estar en 26.000512 y 28.559.61. Y el índice de predicción del 95% va a estar en 22.6207 y 32.062. Esa va a ser la respuesta para la segunda pregunta. ¿Cuál sería el rendimiento del combustible en carretera por un automóvil que pesa lo siguiente? ¿Ok? Y utilizamos solo las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión, que son pues, las libras, la longitud y los cilindros. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente que nos dice, ¿qué característica tendría que tener el automóvil para maximizar el rendimiento de combustible de carretera en la mejor ecuación de regresión? Muy bien, nos vamos otra vez a mitad y, y nos vamos a ir otra vez a estadística, a regresión y a optimizar la respuesta. Vamos a poner meta, maximizar. Vamos a la configuración, dejamos todo igual, opciones. Los cilindros lo vamos a restringir, vamos a congelar en un valor, pues son 6 cilindros nada más. Y le damos a aceptar y aceptar. Muy bien, y aquí nos está dando la respuesta. Los parámetros, cartera millas por galón, máximo, meta máximo, inferior a 25, objetivo 38, ponderación 1, importancia 1. Los rangos de variables, peso libras 2.525 y 4.415, cilindro 6 y desplazamiento de volumen 1.8 y 5.7. Y aquí nos está dando la solución. La solución 1, peso en libras 2.525, cilindro 6, desplazamiento, capacidad de volumen 1.8, carretera 35.7098 y deshabilidad compuesta 0.82. ¿Ok? Y la predicción de respuesta múltiple
Peso en libras, con valor de configuración 2525, cilindro 6 y desplazamiento volumen 1.8. Y la respuesta va a ser cartera millas por galón, ajuste 35.61, del ajuste 0.07, índice de confianza, del 95%, de 31.47 y 39.25, y el intervalo de predicción del 95%, 29.5 y 41.92. Está dando la siguiente gráfica, en donde vemos la óptima, la carretera, el máximo Y es 35.78 y D 0.89. Tenemos el precio en libras, que nosotros movemos, por ejemplo, aquí, que el peso sea 2.480, ¿cómo va a ir cambiando? Si el peso en libras es 4.415, aquí va a estar 3.216, el actual, y 39.84. Podemos mover también los cilindros. De 8 cilindros, puede dar 5.03, y podemos ir viendo. Y el desplazamiento, también podemos ir viendo cómo va interactuando. Ok. Entonces, con eso tenemos la última, la respuesta de qué característica tendría que tener el automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera para la mejor ecuación de regresión. Muy bien. También podemos ayudarnos del asistente, irnos a regresión, elegir regresión múltiple. En respuesta vamos a poner carretera. Y en variables dijimos que vamos a utilizar solamente el peso, la longitud y cilindro. Vamos a aceptar. Y aquí nos va a dar las gráficas. Ya nos da que existe una relación entre x y la variable y, p es menor a 0.01, y pues sí. Y los siguientes términos están en la ecuación de ajustada que modela la relación entre y x, x es peso libre. Tenemos la r cuadrada, es igual a 65.02, la variación explicada por el modelo. Tenemos aquí también peso en libras, carretera millas versus la variable x, cómo están distribuidas. Si seguimos bajando, tenemos los valores residuales, tenemos que existe un valor atípico, vamos a aceptar. Y estas son más herramientas que nos muestran. Por ejemplo, tenemos el informe de construcción de modelo. Muestra el construcción de modelo, muestra el orden que se agregaron o eliminaron términos, los efectos incrementales de X, todo esto. Tenemos también la gráfica de línea ajustada. Vemos cómo están todos los valores sobre la red. Pero pues esta no. Tenemos también los valores de predicción. Tenemos aquí la Y-X pronosticada y el intervalo de predicción del 25%. Cómo está todo. Aquí vemos el valor atípico. Pero esto casi no es recomendable. Mejor hacerlo por el atajo de regresión, que es más completo. Muy bien. Ahora pasando al siguiente ejercicio, que es colesterol en mg de hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción. Vamos a utilizar la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol en un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y cintura 95 centímetros? Utilizo la variable resultante de la mejor ecuación de regresión. ¿Y qué característica tendría que tener el hombre para tener un nivel de colesterol de 150 mg, el cual es un nivel saludable para la mejor ecuación de regresión? Abrimos todos los datos en mi tab. Tenemos la edad, estatura de pulgadas, peso de libras, cintura, pulso, minutos, presión sistol, presión diagnóstico, colesterol, índice de masa corporal, el muslo, el codo, la muñeca y el brazo. Muy bien.
Primeramente nos vamos otra vez a estadística, a regresión, nos vamos a regresión y ajustar modelo de regresión. Nos dice que como variable y escojamos el colesterol, este, y los predictores continuos nos dijo que seleccionáramos la edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Edad, estatura, peso y cintura. Y edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Edad, peso, cintura, edad, ok, tenemos todas. Aquí en opciones le vamos a aceptar. En gráficas vamos a poner que sea 4 en 1. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Muy bien. Esperemos que cargue. Muy bien. Aquí tenemos la ecuación de regresión. Colesterol en mg es igual a menos 493 más 9.58 de edad, menos 9.35 de estatura pulgadas, menos 0.66 por el peso en libras, más 14.9 por el cintura en centímetros. Tenemos los coeficientes. Tenemos que el tamaño, la constante en coef es menos 493, del coeficiente 692, el valor de t menos 0.71 y el valor de p 0.482. El FIF no nos da la edad cuando es el coef de 9.28, 2.75, valor de t 3.48, el valor de p 0.001 y el valor de FIF 2.59. Es decir, que está moderadamente correlacionado. Y aquí esta variable si existe evidencia suficiente para echar la hipótesis nula y su tal alternativa. Estatura en pulgadas menos 9.35, coef 8.93, valor de t menos 1.05, valor de p 0.302 y valor de FIS 1.12. Tenemos el peso en libras, el coef menos 0.66, el E del coef 2.11, valor de t menos 0.31 y valor de p 0.755, el FIS 4.53. Cintura en centímetros, coef 14.39, E del coef 6.20, valor de T 2.32, valor de P 0.026 y FIF 5.60. Aquí tenemos dos valores que están por debajo del valor de P. Estos dos lo vamos a utilizar para la ecuación de la regresión lineal y vamos a elegir este también. Vamos a eliminar una para que tengamos tres variables. Muy bien. Aquí vemos también, si bajamos, vemos el resumen del modelo. Tenemos S es igual a 159.368, el R cuadrada es igual a 73.86, el R cuadrada ajustada 70.38, el R cuadrada predeterminada 67.02. Tenemos los análisis de varianza. Tenemos para la regresión GL4, para la edad 1, para la estatura 1, 1, 1, hasta la cintura. Tenemos que el error 35 y total 39. Tenemos los valores de P que ya no hemos visto, los valores de F, el SG ajustada y el MC ajustada. Bien, seguimos bajando y tenemos el ajuste diagnóstico para las observaciones poco comunes. La observación 28, colesterol 9.57.0, ajustes 6.33.8, residuos 323.2 y residuo estándar 2.11. Es decir, que en la observación 28 es un valor atípico, igual que el 33, 1252.0, 722 de ajuste, residuos 0.530 y residuo estándar 3.46. Es decir, que estos dos valores son valores atípicos. Muy bien, aquí tenemos el diagrama de Pareto de efectos generalizados. La respuesta colesterol mg al alfa 0.05. Y aquí tenemos cómo están distribuidos. El A que es la edad, la D que es cintura, la B que es estatura y el peso que es la C. Le vamos a aceptar.
Tenemos las gráficas para el colesterol MG. Aquí vemos cómo están todas las gráficas, cómo está la gráfica de probabilidad normal y el histograma. Y aquí cómo están versus el ajuste y versus en la orden de observación. Vemos cómo están distribuidos. Ahora vamos a crear la ecuación, pues la óptima. Igual nos vamos a estadística, a regresión y a otra vez ajustar modelo de regresión. Aquí dijimos que vamos a elegir tres, las cuales van a ser, vamos a elegir la edad, vamos a elegir estatura en pulgadas, vamos a elegir cintura. En gráficas vamos a poner 4.1, aceptar, y le vamos a dar a aceptar. Vamos a ver. Muy bien, ahora tenemos nuestra ecuación más óptima, que es el colesterol MG, es igual a menos 417 más 9.51 de edad, va a ser igual, menos 10.26 de estatura en pulgadas, más 12.95 cintura centímetros. Tenemos los coeficientes, tenemos término constante, coef menos 4.17, e del coef 641, la RT menos 0.65, la RP 0.520 y el FIF no tenemos. La edad, coef 9.51, el E del coef 2.71 y el valor del T 3.51. Vemos que el valor de P es igual a 0.01, bajó, y el FIF está moderadamente correlacionado, 2.57. Para la escritura de pulgadas es menos 10.26, 8.35, menos 1.23, 0.227 y FIF 1. Para la cintura en centímetros tenemos 12.25, del coeficiente 4.15, valor de T 13.12, valor de P 0.004 y el FIF 2.57. Tenemos el resumen del modelo. Tenemos que S es igual a 157.361, el R cuadrado 73.79, el R cuadrado ajustado 71.61 y R cuadrado eh, 62.22. Tenemos los análisis de varianza, tenemos también el ajuste diagnóstico para observadores, tenemos que de la observación 18, el 28 y el 32 van a estar fuera, y tenemos también nuestras gráficas. Muy bien. Ahora que ya respondimos el inciso 1, que es determinar la ecuación de regresión, la mejor ecuación de regresión. Ahora vamos a poner cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de la regresión. Muy bien. Si nos vamos a estadística, a regresión, y vamos a poner en predecir, y vamos a poner aquí la edad, nos está dando una edad de 40 años, una estatura en pulgadas de 70 y la medición de su cintura de 95. Bien, le vamos a aceptar. Y esa va a ser la predicción. Usamos la ecuación, enseñando que la configuración para una edad de 70, una edad de 40, una estatura de 70 y una cintura de 95, nos dice que la predicción para el ajuste 446.591, el E del ajuste 30.14, el intervalo de confianza del 95% va a estar en 415.445 y 537.738. El índice de predicción es el 95%, va a estar en 1.51.564 a 801.539. Va a ser revisión del... Y ya tenemos la segunda, la segunda respuesta. Para el segundo inciso, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre 40, 70,
de 65 libras. Y por último, ¿qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 mg, el cual es un nivel saludable de la mejor ecuación de regresión? Muy bien. Y nos vamos a ir a igual Minitab. Aquí nos vamos a ir a estadística básica, perdón, a regresión y nos está pidiendo qué característica. Y a regresión, a optimizar tu respuesta. Vamos a maximizar. Aquí le vamos a dar en objetivo. Dice que cuando tendría que tener un hombre con 150. Le vamos a aceptar. Muy bien. Parámetros, colesterol objetivo, inferior a 75, objetivo 150, superior a 1252, ponderación 1 e importancia 1. La solución. Dice que tendría que tener una edad de 26 años, una estatura de pulgada 61.3, una cintura de 73 centímetros, para que el colesterol sea 150.425 y disabilidad compuesta 0.9996. La predicción de respuesta múltiple nos está dando que una edad de 26, una cintura de 61 y una cintura de 73. Muy bien. Respuesta, colesterol MG, ajuste 150, del ajuste 84, los estados de confianza. El 95 va a estar en menos 19.9 y 320.7. El intervalo de predicción del 95% es menos 211.3 y 512.2. Aquí vemos si si tenemos una edad, cómo se va a ir moviendo el valor del colesterol. Y por ejemplo, si tenemos una estatura de 70 pulgadas y una edad de 48, el valor de colesterol va a ser 276. Y el valor de nuestra cintura, por ejemplo, aumenta 84, cómo se va a ir aumentando o disminuyendo. Y así termina esta presentación. Muchas gracias por su atención.